ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Otra Cara del Mundo. Soy el periodista Felipe Sánchez. El día de hoy nos acompañan dos grandes personalidades, la ex canciller Ana Margarita Carmona y el exministro de Relaciones Exteriores JJ Gómez, quienes actualmente están trabajando en conjunto para la publicación de su primer libro titulado Colombia en el marco de la posguerra fría. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida, Felipe. Es un gusto estar aquí. Así es, Felipe. Es un verdadero placer para nosotros estar compartiendo aquí contigo. Excelente. Hoy les vengo a hacer unas preguntas que nuestra audiencia nos envió en el transcurso de la semana con motivo de su nuevo libro. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo pasamos de un escenario tan dividido como el de la Guerra Fría a lo que tenemos hoy en día? Bueno, yo quisiera aclarar primero que no es cierto que desde 1945 las relaciones internacionales hayan aparecido de la nada, sino que estas ya se venían estableciendo desde antes a partir de las relaciones comerciales, las cuales tuvieron un aumento exponencial durante la segunda mitad del siglo XX, lo cual permitió que las redes de intercambio internacional se ampliaran, llevándolo a un escenario muchísimo más dinámico que permitió interacciones muchísimo más abiertas y sencillas como las que vemos hoy en día. Totalmente de acuerdo, Ana. Además, no debemos olvidar que después de los años 70 y 80, las políticas y las ideas de corte neoliberal empezaron a modificar la configuración de los estados, volviéndose mucho más pequeños y menos relevantes que antes. Esto llevó a que en el contexto de la posguerra fría se comenzara a abandonar el estatocentrismo, haciendo que los estados empezaran a interactuar con otras entidades como organizaciones internacionales, grupos económicos multilaterales, entre otros, en el nuevo marco de la gobernanza internacional. Muy bien, ahí podemos ver el gran aporte de estas dos grandes figuras que nos enriquecen en gran manera. Continuemos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que la visión más común sobre las relaciones internacionales en este marco de la globalización apunta a seguir los parámetros liberales, ¿dónde se hace visible el realismo político en estas nuevas prácticas? Bueno, Felipe, si bien es cierto que la visión liberal ejerce una dominación sobre muchas de las ideas que nosotros abordamos, no está lejos de nuestra concepción entender que muchas veces las relaciones internacionales van mucho más allá de lo que se escribe en los manuales. Pues a pesar de que las relaciones políticas de la globalización tienen bases liberales, pues se fundamentan en la libertad económica y en los estados pequeños. También hay que tener en cuenta que, como dice Fukuyama en su libro El fin de la historia, no existen conflictos políticos de gran envergadura en este momento. Todavía se puede percibir la política basada en la lucha por el poder de la que hablaba Morgenthau. Eso es cierto. Por ejemplo, en el escenario económico, como en la reciente pelea entre Estados Unidos y China, en esta lucha entre potencias buscando cuál es el más grande en términos económicos, entraron en una batalla cuyas armas hoy en día son las sanciones económicas. Y aunque parezcan pequeños golpes, estos terminaron produciendo grandes heridas que ralentizan el camino hacia el primer puesto de la gran carrera por el dominio mundial. Se han visto movidas de su posición de comodidad a las industrias como las de tecnología, los buscadores de información y las empresas dedicadas a la inteligencia artificial. China, en este sentido, ha creado empresas que le brindan una gran independencia completa, se podría decir, de Estados Unidos, que le otorga una ventaja en esta relación, una gran ventaja en esta relación de poder internacional. Qué buenos ejemplos, Ana. Pero siguiendo esa vía, ¿cómo se pueden evidenciar las secuelas del pensamiento de la posguerra fría en la Colombia de hoy? Bueno, en el escenario global en general ya se tenía estructurado un plan para incursionar en el modelo idealista liberal. Sin embargo, en Colombia siempre se ha percibido que no se avanza al mismo ritmo del resto de los países, por lo cual alcanzar el sueño prometido por el paradigma neoliberal resulta siendo una utopía, porque en la realidad instaurar esas recomendaciones al pie de la letra en nuestro país se ve como algo muy lejano, y en cambio lo que podemos ver son un montón de trabas para los nuevos microempresarios y emprendedores,
mientras que las grandes empresas extranjeras, los grandes magnates, vienen acá ya con su fortuna establecida y se aprovechan del estancamiento de Colombia para usarlo a su favor y enriquecer más sus industrias. Bueno, con respecto a lo que dice mi compañera Ana y teniendo en cuenta la pregunta realizada, podría decirse que si bien el socialismo comunista como megaproyecto político murió con la caída de la Unión Soviética, no ocurrió el fin de la historia que vaticinó Fukuyama, pues su fantasma continuó rondando principalmente por el tercer mundo, en el que la desigualdad y la injusticia social han llevado a la creación de movimientos principalmente estudiantiles y juveniles de carácter socialista o cuanto menos reivindicativo, lo que lleva a pensar que la lucha política no ha acabado y aún se pueden encontrar dualidades como izquierda y derecha, autoritarismo y democracia, y se puede notar en Colombia específicamente con lo que llaman algunos como castrochavismo o incluso mamertismo, que son las formas despectivas que se utilizan por parte de los opositores para descalificar sus luchas. Bastante interesante. Es sabido que esta globalización ha influido en gran manera en los estados como el nuestro, a raíz de grupos multilaterales con tanto poder. Ahora bien, ¿hasta qué punto queda en juego la soberanía nacional de los países y su percepción como soberanos ante el resto del mundo? Bueno, pues primero tenemos que entender la diferencia entre dos conceptos vitales. Por un lado, la soberanía nacional y por el otro, la soberanía internacional o interna y externa. Según la presentación Gobernabilidad Global y Democracia de Messner, la soberanía nacional se refiere al poder de manera interna, crea, garantiza y reglamenta el orden civil. Por otro lado, la soberanía internacional alude a la independencia y autonomía que son propias de los estados como unidades políticas en el marco de una comunidad internacional. Yo no diría que la independencia y la autonomía de los estados se haya perdido, simplemente que estos se encuentran ahora obligados por el derecho internacional y por su relación con los demás organismos, tanto estatales como no estatales. También cabe aclarar que la ley internacional está por encima de la nacional, siempre y cuando los países las acepten en sus respectivos tratados, ratificándolos. Sin embargo, al entregarse completamente a estos acuerdos, se le podría estar otorgando demasiada libertad y poder a estos organismos multilaterales que podrían llegar a imponer sus posiciones e ideales, como en la idea de la autorregulación del mercado, o con los mecanismos de uso de la fuerza, que podrían dañar tanto la soberanía nacional como la internacional. El ejemplo más claro de esta situación en nuestro país es con el Batallón Colombia, que fue un grupo de soldados de nuestra patria que fueron enviados por el entonces presidente Laureano Gómez como respaldo al ejército de los Estados Unidos para poder formalizar sus relaciones. Sin embargo, un caso como este se ve como un exceso de amistad que podría hasta parecer como hacer parecer a nuestro expresidente Gómez como un damizuelo. Oigan, pero si tenemos en cuenta el propósito real de estos organismos multilaterales, que es evitar conflictos entre naciones, porque el día de hoy se siguen viendo enfrentamientos tan cruentos y difíciles de resolver entre estados. ¿Acaso estas entidades tienen otras intenciones? Sí, si bien los derechos humanos están por encima de todas las leyes y costumbres presentes en los estados, como los tratados de Ginebra, por ejemplo, no son ratificados, se puede notar una evidente hipocresía por parte de los líderes de las potencias mundiales con respecto a los líderes de los países en vías de desarrollo. Pues estas potencias, estos líderes de las potencias exigen un cumplimiento total de los mismos acuerdos ya mencionados sin prestar las condiciones necesarias o sin ellos mismos en sus países cumplirlos a cabalidad. A pesar de que vivamos en un contexto muy globalizado, aún no hay una fuerza lo suficientemente grande por parte de los países poderosos para participar con entusiasmo en estos acuerdos y en estos compromisos de los grupos multilaterales y tampoco se les puede como exigir un resultado. Entonces, si sigue esto así, lastimosamente, los países afectados por estos conflictos, que suelen ser los países pobres y con poco poderío, sin recursos ni más, sin
recursos ni motivación efectiva, realmente no se puede hacer nada. Bueno, en ese orden de ideas se entiende el sistema internacional como uno esencialmente anárquico, pues no existe un solo poder supremo ni hegemónico que, del mismo modo como lo hacen los estados de manera interna, imponga el orden a nivel internacional. Al no contarse con esa centralización de los poderes judiciales, ocurre muchas veces que los estados, siguiendo el paradigma racionalista, evadan o incluso violen el derecho internacional. Esto se vuelve especialmente grave cuando potencias tan grandes como Estados Unidos ni siquiera hacen parte de los tratados de derechos humanos ni de DIH, por lo que para cumplir sus metas recurren a cuanta artimaña tengan a su disposición, creando un juego injusto de fuerzas desiguales. Wow, wow, de verdad que qué lujo. Es una espectacularidad tener invitados de tan alta calidad con nosotros. Muchas gracias de verdad por haber estado en mi programa. Muchas gracias por invitarnos, Felipe. Buenas noches. El gusto fue todo nuestro. Estamos atentos a cualquier otra invitación. Y muchas gracias en serio a nuestra amada audiencia. Le agradecemos por seguirse conectando con nosotros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, con un invitado sorpresa. No olviden adquirir el nuevo libro de nuestros invitados, Colombia en el marco de la posguerra fría. Hasta luego.